Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, de acuerdo al horario en que nos estés sintonizando. Estamos en Generación N, Voces que Construyen el Futuro, con un queridísimo amigo, que además es un gran periodista, un gran pensador, Ramiro Cajiano Blanco, nuestro compatriota residente en Brasil. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gustazo, che. Igualmente, igualmente. El motivo de este reportaje o de esta charla es esencialmente el único que creo que se puede tener hoy alrededor del mundo cuando alguien es una persona, como en tu caso, interesada y comprometida con la realidad. Vamos a hablar de la guerra y de todos los aspectos alrededor de la guerra, sobre todo de lo que no se habla con claridad en los medios masivos, por lo menos argentinos. Si bien vos estás en Brasil, no, me gustaría también conocer tu opinión o tu información sobre cómo tratan los medios brasileros el conflicto. Eh, lo de Argentina es, lo decíamos off the record, antes de comenzar, es realmente vomitivo, perdón la palabra, ¿no? Pero es vomitivo. Han proliferado analistas internacionales que no saben dónde queda Teherán. Bueno, eh, dicen que la primer víctima de la guerra es la verdad. ¿Cómo ves ese panorama? Mira, has hecho una introducción muy, pero muy atinada. Por el lado de los informadores es muy peligroso, pero a mí me preocupa mucho también cuando por el lado de los hacedores de la política, de los players de la política, de los operadores, tampoco se sabe. Hace 15 días atrás, un joven comunicador europeo le preguntó a 4 eurodiputados dónde quedaba Irán y ninguno supo ubicar Irán en el mapa. Uno lo ubicó en Bélgica. Vos fíjate que, o sea, y son, digamos, los que tienen que tomar decisiones relacionadas con la geopolítica. Eh, lo de los comunicadores, yo veo que cada vez hay más pereza intelectual. Veo que gente que no, ni siquiera va al Google para ver qué es su caso que estábamos comentando de La Nación Más, que me causa un poco de nostalgia, porque te digo sinceramente, Juan Carlos, yo leía La Nación con siempre los cristales de Jaureche, ¿no? O sea, todo lo que decía La Nación había que pensar lo contrario. Pero La Nación tenía técnica, tenía oficio, tenía buenas plumas. Hoy es un desastre. Hoy es una calamidad. Hoy cualquier bloguero que comienza a hablar de geopolítica tiene más información que los periodistas que hacían cada pregunta, como por ejemplo, si las mujeres en Irán podían acceder a la política. Es solo poner en el Google. Es solamente, si podían estudiar, es solamente poner en el Google. Eh, es muy triste. Y por otro lado, vos tenés una censura institucional de muchos lados. En Israel, vos vas preso hasta 5 años, es un prejuicio sumarísimo, si vos publicás imágenes desde tu celular de los daños ocasionados por la guerra, o sea, de los ataques de misiles de Irán. Lo mismo ha pasado ahora en Arabia Saudita. Hay 70 presos que eran comunicadores, turistas, personas que tomaban las imágenes con su celular y las subían a las redes sociales. Están 70 personas que están presas, hacinadas en una cárcel, con las condiciones mínimas, porque lo hacen a propósito, ya es una especie de estar adelantando la pena, por hacer eso. Entonces vos fíjate qué difícil que es acceder a la verdad. A eso vos tenés una especie de infantilización de la política. A veces con mensajes potentes, políticos potentes, y otras veces con imágenes de infantilidad, por ejemplo, como los videojuegos institucionales de la Casa Blanca, donde te ponen juegos de la ex plataforma, no es plataforma, es la consola Wii, que justamente le está hablando a un público de 40 años que jugaba al... Y los resultados se mezclan con las imágenes de la guerra. Entonces, por ejemplo, la Wii, vos jugabas al básquet y cuando hacías un cesto, un doble, aparece una bomba matando a alguien en Irán. O, por ejemplo, otro juego que también aparecía, el campo minado, que era de también, todos mezclando lo que se llama la gamificación. La vida es un juego.
La vida es un juego. Ya hay una especie de cosa loca en esta infantilización de la vida real con lo que era la marvelización de la política, ¿no? Todos los políticos se vendían como superhéroes de Marvel, ¿no? Donald Trump era el Superman y todo ese tipo de cosas. Bueno, a eso le ponemos ahora que la vida es la guerra es un juego. Y la guerra no es un juego. En la guerra muere gente. En la guerra mueren nuestros hijos. En la guerra mueren nuestros nietos. Es muy triste todo eso. No es ese mensaje que deba pasarse. Por otro lado, y por otro lado tenés un comunicador como Donald Trump que te dice 4 cosas diferentes en el mismo día. Él no cambia día a día de opinión, él cambia hora a hora de opinión. Un día te dice otra cosa, las 2 horas te dice otra, y a la otra 2 horas te dice otra. Hay en Argentina se va a entender este chiste, hay un analista geopolítico mexicano que dice que es la chimotrufia, ¿viste? Ese personaje que decía cada rato una cosa diferente y contradictoria, y dice, bueno, yo soy toda contradictoria. Bueno, dice que Donald Trump es la chimotrufia, y creo que es una buena metáfora, ¿viste? Vos tenés por otro lado eso. Y bueno, entonces es muy difícil encontrar la verdad. Es muy difícil encontrar la verdad. Me hace acordar, mirá la edad, ¿no? Que nos echaba esto, a un viejo programa cómico, telecómicos precisamente, donde hacían una imitación de Frondizi, que decía, no es ni una cosa ni la otra, sino exactamente todo lo contrario, ¿no? Donde quedaba todo en una entelequia y en un limbo que nunca terminaba de explicar. Y Donald Trump de alguna manera lo hace todos los días, como bien vos decís, a partir de decir que va a atacar y destruir toda la base, y a los 10 minutos está diciendo estamos negociando de manera productiva y bla, 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 y bla, 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 y sabemos todos que ambas son mentiras, ¿Sí? ¿no? O por lo menos ¿Sí? son falsedades, no sé si mentiras en todos los casos, pero falsedades, ¿no? Dibujadas de acuerdo a un esquema estratégico, creo yo, no está loco. O sí está loco, pero en otro tipo de locura, ¿no? Es que por ahí no hay estrategia. Una de las cosas que se le pide a Donald Trump es, ¿cuál es el objetivo de esta guerra? Porque para alguien decir que es vencedor o perdedor, tenía que tener, en materia militar, vos tenés que ver no cuánto mataste o cuánto daño hiciste, si conseguiste tus objetivos o no. Militarmente, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos fue muy superior a Vietnam, pero no consiguió ninguno de los objetivos, por eso que el vencedor fue Vietnam. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos para poder declararte vencedor? Y acá está la cuestión, porque Donald Trump parece que no tendría objetivos. Él persigue lo mismo que hizo en Venezuela, que el dólar siga siendo la moneda de intercambio internacional, y para eso necesita que el petróleo sea comercializado en dólar, en aquel esquema pergeñado en los petrodólares por Henry Kissinger y por Richard Nixon en los años 70, 1974, y que está abandonándose justamente mucho por las sanciones que le ponen a los países que no pueden comercializar por dólar, o sea, un tiro en el pie que se están dando. Quieren revertir eso mano militar, y lo consiguieron con Venezuela. Posiblemente querían eso con Irán, pero no es el juego de Irán. El juego de Irán es perdón, de Irán, de Israel, pero no es el juego de Israel, no es la guerra de Israel. La guerra de Israel está demostrando que es el proyecto del gran Israel, Sí. desde el Éufrates al Nilo. Y por Amigo. eso que está atacando Líbano. La mayor fuerza en este momento bélica de Israel está yendo al Líbano, porque quieren expandir su propio Estado, a costas de la decadencia de los Estados Unidos, porque en esta guerra Estados Unidos está perdiendo muchísimo dinero. Eso es una cosa, solo en materia aérea de misiles, es una relación de 1 a 114. Si Irán gasta $1 para mandar un misil contra las bases norteamericanas en los países aliados o contra Israel, Estados Unidos gasta 114 en los interceptadores de esos misiles que no consiguen sus objetivos. Entonces, veamos la asimetría y veamos cuánto está perdiendo Estados Unidos. No estoy diciendo con esto tomando partido, estoy analizando una situación fáctica. Irán está perdiendo muchísimo. 131 sitios históricos, yo conocí muchos de esos, patrimonio cultural de la humanidad, un daño irreparable, lo mismo que pasó con la guerra de Irak, se está perdiendo todo eso. Más allá de las vidas humanas, que para mí es lo fundamental, de niños, de jóvenes y de inocentes, que son
se cuentan por miles, ¿no? Pero tácticamente, cuando vamos a ver cuáles son los objetivos, Irán está consiguiendo su objetivo, que es resistir y que cerrar el estrecho de Hormuz, cobrar un peaje por el estrecho de Hormuz, que ese peaje se lo paguen en criptomonedas, con lo cual todos los países pueden evitar las sanciones que le ponían tanto Europa como Estados Unidos y hacer su negocio y romper la hegemonía de los Estados Unidos. Y llamar inclusive a todos los países a unirse en esta cruzada contra el imperio. Y por eso quería destacar, porque cuando vemos algunos videos institucionales que saca el Estado de Israel, de Irán, perdón, con los juegos, con los Lego y con todo ese tipo de cosas, cuidado, es la estética del Lego, pero la fórmula que hay adentro es un mensaje muy, pero muy potente. Uno de los últimos es una venganza por todos. Entonces pone que los misiles que van contra Estados Unidos son por Malcolm X, por los esclavizados en los Estados Unidos, por los indios que fueron exterminados en los Estados Unidos, por las víctimas de Epstein, por las niñas de la escuela de Minab, o sea, y por muchas otras cuestiones más. O sea, una venganza por todos. Eso en este momento un mensaje de, bueno, nosotros somos de alguna manera lo que estamos haciendo una especie de justicia. O sea, no hay una infantilización. Hay un mensaje, digamos, de dibujos animados, de juegos como el Lego, pero el mensaje profundo es el mensaje político y es potente. Y hasta en eso está perdiendo la guerra Estados Unidos, en una narrativa que ellos siempre fueron geniales en eso y en este momento están perdiendo por goleada, Juan Carlos. Y en ese punto también nos provoca una reflexión el hecho de lo que muchos consideran o consideramos que es una parte importante de la motivación de esta guerra, sobre todo de Estados Unidos, y no solo por Donald Trump, porque seguramente tapar el escándalo Epstein cubre a mucha más gente que al propio Donald Trump, ¿no? Prácticamente a la casta, diría un amigo que tenemos por acá, amigo de alguien, no mío, ni tuyo, creo. Pero el escándalo o el caso Epstein, sin duda es una gran explicación de por qué Trump está haciendo lo que hace, más allá de otros múltiples factores, ¿no? Pero al estilo de Bonnie and Clyde, que iban a robar un banco y que cuando venía la policía mataban 45 policías, Donald Trump está haciendo exactamente eso, está escalando, tirando las cosas para adelante. ¿Hasta dónde puede llegar con esa estrategia, Ramiro? Mirá, es una situación muy complicada y es una pregunta muy, pero muy interesante. El sábado 28, viste, fueron casi 9 millones de personas en las calles. ¿Por qué se manifestaron esas personas? Por muchas cosas. Por la guerra contra Irán, por lo que pasó en Venezuela, por lo que pasó en Cuba. Cada uno iba con su cartelito. E inclusive en la ciudad de Nashville, en Tennessee, hicieron una especie de acting con personas vestidas como el juego del cuento de la criada, con los nombres de las víctimas de Epstein. También fueron por la carestía, por la inflación, también fueron, cada uno iba con su cartelito, 9 millones de personas. Desde la guerra de Vietnam que no se encontraba una manifestación tan grande dentro de los Estados Unidos. Y los ejes, digamos, eran los tres ejes principales, eran no al no rey, porque Donald Trump gobierna sin el Congreso, pero no a la guerra y no al ICE. Y ahí anda colocándole otros noces también que fueron apareciendo, ¿viste? No fueron solamente eso, fueron más. Cada uno iba, digamos, pegando su propia. Entonces este hombre está haciendo muchos, pero muchos enemigos por todos lados. Enemigos externos, porque o estás conmigo o no, o estás en contra, y eso es la política, digamos, de la guerra. Y en este momento Europa no está acompañando la locura de Donald Trump. Y Donald Trump los está tratando como enemigos, o sea, los está alejando cada vez más. Estábamos hablando hace 6 meses atrás que parecía que eran carne y uña. Era imposible pensar un destino que no fuera el destino de la OTAN unificado. Y en este momento estamos viendo, por un lado, Estados Unidos e Israel, y por otro lado estamos viendo eh, Europa. Por eso que pega tan fuerte la locura que hizo Israel de no permitir que se hiciera la misa de Ramos en los lugares históricos por el Papa Pizzaballa,
toda Europa salió a decir eso. Un año atrás yo te digo que eso no hubiera ocurrido. Supuestamente era para protegerlo y todo el mundo se dio cuenta que no era para protegerlo, era una provocación. Eh, Durante siglos no ocurrió eso. Pero vos fíjate que una cosa tan simple como esa, a veces la historia salta por detalle. Todo el mundo piensa que la Primera Guerra Mundial empezó porque asesinaron al archiduque de... No, ya estaba armada la cosa. Eso fue, digamos, alguna pequeña excusa que se buscó. Son pequeños detalles que a veces van marcando eh, un foco en la historia o que son testigos de eso. Lo mismo te digo de Donald Trump, por ejemplo, ahora que ha salido a decir que eh, Salman de Arabia Saudita le besaba el trasero, ¿viste? Están todos desesperados en Arabia Saudita porque imagínate, es un príncipe. Y para dentro de esas monarquías, la autoestima, el orgullo y la autoestima, la reputación es fundamental. Y él que vaya, y para colmo no lo dijo ni siquiera en tono de broma, lo dijo en una reunión con empresarios sauditas que estaban pagando por ese evento. O sea, este personaje parece que viene a partir el tablero. Pero cuidado que las piezas son grandes, muchas se les pueden caer en la cabeza. Y lo que puede llegar a ser no va a terminar aquí, puede tener consecuencias muy, pero muy graves. Yo no sé si será el fin del imperio, pero que, mirá, a este castillito le están faltando bastante ladrillitos de la base, le están faltando. Y si no los reparan, puede ser que haya una nueva arquitectura hegemónica mundial, geopolítica mundial y geoeconómica primeramente mundial. Yo no sé hasta qué punto van a seguir manteniendo los mercados esta disociación entre lo que ocurre y lo que ocurre en los mercados, porque sinceramente, con todo lo que está ocurriendo, que el petróleo, que el barril del petróleo haya estado hoy apenas en 115%, es porque alguien está tratando de manipular para que no suba más. Porque ya con mucho menos subió mucho más. O sea, hay gente que está desesperada para que esto no estalle. ¿Hasta cuándo lo van a poder mantener? En Inglaterra están empezando a hacer 4 días de jornada de trabajo y un día no para que la gente no vaya. En la India, en Australia se están robando la gasolina, la nafta de los autos estacionados en la calle. En la India no pueden, las filas de gente en la moto se cuentan por miles, cuadras de filas de 7 u 8 lugares uno al lado del otro haciendo fila para poder. Y lo mismo en muchos otros países están viendo cómo van a hacer por el gran problema que se está produciendo. Y eso que todavía no cerraron el otro estrecho. Hasta ahora estamos hablando del estrecho de Hormuz, que Yemen y Ansarollah está desesperado hace 2 semanas levantando la mano. Señorita, estoy aquí, estoy aquí. Cuando me digan cerramos el estrecho de Bab el-Mandeb. Y ahí sí, arde Troya. Hoy dijeron que posiblemente ya empezaran ellos mismos a tomar algunas decisiones porque justamente ayer hubo un atentado contra una universidad técnica en Teherán y dijeron, bueno, ya estamos con los civiles, dijo Ansarollah, nosotros vamos a estar con Israel, con Irán. Lo que pasa es que, bueno, pues fíjate que hay un juego muy delicado en todo esto, muy delicado. Prever el futuro es muy difícil, pero yo te digo sinceramente, yo creo que no es bastante sombrío, ¿viste? Bastante sombrío en un primer momento. ¿Qué vendrá después? No se sabe. Pero por lo menos eso de que leíamos nosotros de Fukuyama, el fin de la historia, el último hombre, ese cuentito no tendrá un final feliz, por lo menos para el imperio. No, y fíjate qué interesante que lo que se pretendió que sucediera en Teherán, es decir, marchas masivas pidiendo la renuncia del régimen, pasó en los Estados Unidos. Sí. La opinión pública internacional, antes todos hemos sufrido esa cuestión de silencio, autocensura, censura, condena. Cuando hablamos de un crimen, claramente un crimen o un genocidio como el que está llevando adelante Israel en Gaza desde hace años, la acusación de antisemita, ¿no? Y hoy el mundo, según todas las encuestas, o por lo menos encuestas serias, muestran que el país más repudiado del mundo es Israel. O sea, han logrado revertir una situación que
si bien era punitiva, porque siempre era una cuestión punitiva, ¿no? A través de trolls, a través de instituciones y todo lo demás, que uno hasta lo podía entender desde el punto de vista de nadie quiere negar el holocausto. Pero cuando los que sufrieron el holocausto están haciendo un holocausto, hay algo que no cierra y entonces lo denunciás. Y cuando lo denunciás, no, nos defendemos como víctimas que fuimos. Bueno, pero el hecho de que hayan sido víctimas tus abuelos no justifica que estés asesinando a los nietos de otros, ¿no? Bueno, el imperio intenta Pero salvar. ese es un tema muy interesante, Juan Carlos. Y hay que tener mucho cuidado porque es muy correcto eso que vos estás comentando. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente, diferenciar muy bien la religión, el judaísmo, y lo que es la teoría política de la corriente política, ¿no? O las corrientes políticas agrupadas en lo que se conoce como el sionismo. Y digo las corrientes políticas, porque hay dentro del sionismo personas que son más de izquierda, personas que son más de derecha, personas que son de ultraderecha, que son los que están en este momento en el gobierno de Israel, y que acaban de sancionar una ley de ahorcar a los condenados palestinos, ¿no? O sea, y en juicio casi sumario, sin apelación y por 90 días, una cosa de loco, ¿no? Para que nosotros veamos el tipo de leyes que este sector está consiguiendo imponer dentro del Estado de Israel. Pero no confundirlo nunca con la religión judía. Hay muchísimos judíos que son antisionistas y la mayoría de los sionistas no son judíos, son cristianos. Son cristianos. Por ejemplo, el más famoso de los judíos era católico, que era Joe Biden, que era el presidente de los Estados Unidos. Él se autodeclaraba sionista. Él se autodeclaraba sionista. Entonces, cuidado con eso, porque si no vamos a terminar, digamos, insultando al vecino nuestro de toda la vida, cuando no tiene nada que ver, porque él así, porque profesa una religión. O sea, y cuidado que, digo, porque estoy viendo que hay mucho antisemita aprovechando toda esta coyuntura que vos estás comentando tan bien, describiendo tan bien con todo el genocidio que está realizando el Estado de Israel en Palestina, para también tratar de pegar su discurso antisemita. Exacto. Justamente por eso decía que la ultraderecha israelí está siendo funcional al antisemitismo. Sí. Y hablo de antisemitismo cuando sabemos claramente que los palestinos son semitas. Es decir, si están matando semitas, los antisemitas parecería que son ustedes, y sobre todo ustedes que vienen de Europa, mayoritariamente. Ustedes me refiero a la ultraderecha israelí. Sí, sí. De la misma manera, a mí me hacía ruido, mira, no tiene nada que ver, pero ya que pasó el 24, después, si querés, también podemos hablar un poquito de la conmemoración de los 50 años. Me hacía un poco de ruido cuando se decía la dictadura cívico-militar eclesiástica. Yo calculo que la iglesia, quizás por Francisco, quizá, haya tomado alguna carta en el asunto para que eso no se volviera a repetir. Últimamente no se habló en ese término. Y la realidad es que si bien hubo curas que participaban de la tortura, que eran más nazis que los propios nazis, y que Videla, como católico, digamos, hacía toda la liturgia católica menos portarse como se debe portarse supuestamente un católico. Bueno, de la misma manera, no es la iglesia, no fue la iglesia argentina o el cura de barrio, aquel que, y me parece que esos excesos siempre tenemos que, por eso es muy atinado lo que me estás comentando, porque tenemos que cerrar esas puertas. Como sociedad, ¿no? Tenemos que cerrar esas puertas o hacer lo posible, sobre todo como comunicadores, para decir, che, mirá que los iraníes no andan matando mujeres por ahí. Mirá que no andan persiguiendo cristianos. Habrá quien persigue cristianos. Habrá seguramente miembros del Islam fanáticos como los hay en el catolicismo, en el cristianismo, en el budismo y en el ateísmo también, en todas partes.
Pero ahí Pero, también... no, es en, pero no, no es en Irán. En Irán la última estación de metro que se inauguró, un metro muy moderno en Teherán, se llama Virgen María. Está la imagen de la Sí, Virgen. Siento que en el propio Islam no puede tener imágenes religiosas. O sea, y la congregación católica, cristiana, perdón, tiene, ¿cómo es? Representación permanente en el Congreso. Lo mismo que los judíos. sí, La congregación de judíos dentro de los países del Oriente Medio, del Asia Occidental, como deberíamos hablar ahora más correctamente, eh, está en Irán, que son 20.000 judíos. En los otros lugares, bueno, por motivos que no nos vamos a comentar aquí, no hay más judíos. No hay más judíos prácticamente en Yemen, no hay más judíos en Omán, no hay más judíos en Arabia Saudita. Está bien, es otro proceso histórico que hubo, principalmente a partir de 1944. Pero donde siguen conviviendo, como convivían en la época del Imperio Otomano durante 600 años, perdón, fue en Irán. Todavía en Irán están, las mezquitas están. Yo he podido entrar como católico, yo he entrado en Qom a hablar con un religioso de geopolítica y siendo que no soy, que no profeso el Islam ni nada. Y me decía, ¿y cuál es tu religión? Soy católico. Perfecto, maravilloso. O sea, en la ciudad de Qom, que es la ciudad sagrada, ah, y a la catedral de Qom, digamos, no es la catedral, pero es como si fuera la catedral de Qom, un lugar que solamente entran las personas, ¿viste? ¿Viste? Entonces vos te das cuenta que otra la idea que se tiene sobre la apertura hacia las otras religiones, ¿no? Que hay en Irán, por ejemplo, que no son los wahabitas de otros lugares, no es esa, la yihad que van a matar a los otros, que sí ahora, por ejemplo, pese a que estamos hablando de la doble vara, sí está ocurriendo ahora en Siria, con este nuevo al-Yulani que han puesto, que era antiguamente una persona del ISIS, ¿no? Le han hecho la barba, le han puesto no le han puesto corbata, le han puesto un traje, pero no, corbata no. Y dicen que ahora es democrático e inclusivo, ¿viste? Un hombre que jugaba al fútbol con cabeza de personas, ¿no? sí, sí. ¿Viste? Llevado Perdón. el, llevado el punto al terreno bélico, militar, sobre todo tecnológico, Ramiro, a mí me sorprende enormemente, si bien sabíamos que había un desarrollo tecnológico muy, muy importante de Irán respecto a especialmente los drones, ¿no? Esos vehículos no Ujú. tripulados, que también los hay marinos, ¿no? O sea, nos hemos enterado, por lo menos yo me he enterado que también hay drones submarinos con aplicaciones bélicas a raíz bueno, de lo que estamos viendo. Y, y de la habilidad con que estos muchachos han desarrollado dispositivos comparativamente, vos lo decías al comienzo, en cifras exactas, ¿no? Con $20.000 hacerle frente a un misil de $1.000.000, ¿no? Exactamente. No con uno, quizás con más de uno, porque usan distintos mecanismos, pero cambió la guerra a partir de ahora. Yo creo, bueno, viene cambiando a partir de la guerra de Ucrania ya, ¿no? Pero, Exactamente. pero acá se puso de manifiesto Exactamente. claramente que todas las estrategias, la doctrina bélica de la Segunda Guerra Mundial, que permitía, entre otras cosas, el predominio de los Estados Unidos, está caduca. Absolutamente. Absolutamente. Ya estaba caduca desde antes, como habíamos dicho, en la guerra de Ucrania ha demostrado un poco eso, de que ya no eran las mismas cosas, pero ahora ha resurgido, digamos, un nuevo concepto que siempre existió en la guerra, solo que parece que los medios de comunicación y toda esta idea de que lo que importa es el poderío económico, nos habían hecho olvidar que es la guerra asimétrica, las tácticas de guerra asimétrica, que es lo que hizo España para sacar a los franceses, la guerra de Sí, guerrillas que empezó, que después vinieron acá y nos conseguimos aplicarla contra los españoles. O sea, es la guerra, digamos, de cómo el más débil puede tener una táctica, una estrategia, pero también diferentes tácticas para poder conseguir sus objetivos. Conseguir sus objetivos. Esa es un poco la idea. Eh, Juan Manuel de Rosa lo demostró.
estuvo 5 años peleando contra la armada anglo-francesa. O sea, las dos principales potencias del mundo, y consiguió que los ingleses tuvieran que pedir perdón y se fueran, y todavía hacerle rendir los honores de la bandera argentina, y perdió casi todas las batallas. O sea, Con vos botes, fíjate que con botes y cadenas, ¿no? Una guerra con asimétrica. botes, con botes y cadera, Mansilla tendría que ser nuestro héroe nacional, ¿no? Porque digamos, con una inferioridad de condiciones consiguió hacer una guerra de desgaste y expulsar a la flota. Por eso que San Martín le dona, le lega el sable a Manuel de Rosas. Esas cosas que nosotros tendríamos que tenerlas presentes siempre. No es verdad que el más poderoso siempre le gana al menos poderoso. Estamos mirando nosotros una guerra ahora, como en los años 80 miramos una película de Top Gun. Y nuestro presidente y nuestro ex ministro se disfrazan de Tom Cruise y van a comprar F-16, que es chatarra. F-16 para la Argentina. Estamos locos. Nosotros teníamos que haber seguido con los proyectos Cóndor de la época cuando Menem vendió la fábrica militar de aviones a la Lockheed Martin, que la destruyó. Teníamos que haber hecho como Brasil, de haberle entregado los poquitos aviones que hacíamos de entrenamiento a los países latinoamericanos que lo habían comprado. Estábamos haciendo aviones de guerra hace 10, 15 años atrás. Está bien, son pequeños, ¿no? Pero para nuestras necesidades, que es básicamente el control de fronteras, evitar el tráfico aéreo de estupefacientes, está maravilloso. Y a la medida de eso, nosotros vamos adaptándonos a nuestras posibilidades. Esa es la lección que nos da Irán. No necesitamos gastar fortunas comprando F-35 de una fábrica para que esa fábrica, en lugar de mejorarlos, porque parece que tiene muchos problemas técnicos, aumente las acciones en la bolsa de comercio en Wall Street. Ese es el gran problema, el gran tema, que se sigue invirtiendo a partir de desarrollo autóctono de nuestras universidades. ¿Qué es lo que ocurre con Irán? ¿Qué es lo que está haciendo China? ¿Y qué es lo que hizo Rusia? Principalmente para evadir las sanciones que le habían puesto cuando la Boeing no le mandaba más los repuestos para la aviación, empezó a hacer, bueno, vamos a volver, si nosotros hacíamos aviones, si nosotros teníamos toda la tecnología, volvemos a hacer los aviones de antiguamente. Y están haciendo aviones muy, pero muy interesantes, 100% rusos ahora, para sus características y para sus necesidades. Bueno, son un continente, como país, las Sí. distancias son impresionantes, ¿no? Han desarrollado los misiles hipersónicos que cambian también la guerra, ¿no? Esencialmente los drones, las nubes de drones, ¿cómo se llama? El conjunto de drones que atacan de manera sincrónica y los misiles hipersónicos. Han cambiado la doctrina militar, están cambiándola. Ramiro, en este punto hay algo que cualquier persona con un poco de sagacidad se pone a pensar que si bien la tecnología es importantísima en el sentido, digamos, del combate, los hipersónicos, la velocidad que adquieren, que son superiores, digamos, a los interceptores y todo eso, pero hay otro factor que generalmente no se habla, que es el de la inteligencia. O sea, vos tenés un misil hipersónico, pero tenés que saber a dónde tirarlo, ¿no? O sea, si lo buscas a Netanyahu, y ahí hay un punto donde aparentemente la estrategia iraní es muy acertada, con lo cual tenemos que pensar que tienen una muy buena inteligencia. La pregunta ¿es propia o es adquirida, digamos? Prestada, entre comillas, y te imaginas por quién. Es un poco de todo. Hay mucha inteligencia prestada, hay dos actores muy importantes que son Rusia y China, que actúan en su beneficio, porque cuidado, cuando hablábamos también de cuáles eran los motivos reales de Donald Trump de meterse en esta locura de la guerra con Irán, era básicamente tratar de romper dos ejes que son el corredor norte-sur, que va de San Petersburgo, pasa por todo Irán y termina en Mumbai. Ahora parece que los hindúes, después de esta traición, medio como que los chinos están queriendo decir, bueno, nosotros venimos a invertir, entonces que no vayamos a Mumbai, que sea el norte, que vayamos para China. Y después dos tramos de la ruta de la China que justamente del camino de la seda, del
que es además la traducción del camino de la ruta y del cinto de la ruta, qué sé yo. El nuevo camino de la seda, dos pasan exactamente por Irán. Irán está en un punto geográfico que siempre ha sido el gran nudo de todos los imperios. Hasta el propio Gengis Khan tuvo que negociar con el imperio, con los persas. O sea, es muy, hasta el imperio otomano tuvo que negociar con ellos. Entonces, hay mucho de ese know-how, hay mucho de una comprensión, hay mucho de inocencia. Nosotros pudimos ver eso de la inocencia, por ejemplo, en la guerra de los 12 días que ocurrió en junio, donde las primeras 48 horas fueron fatales para Irán, porque mucha gente preparada por la inteligencia del país de Israel, sabemos muy bien el nombre, ¿no? Estaba infiltrada. Y fueron ellos los que terminaron haciendo los atentados contra los científicos nucleares, que terminaron matando más de 20. Y algunos generales, fueron 30 generales de primera línea que asesinaron en esa guerra de los 12 días. Hasta que después, con ayuda un poco de inteligencia o porque, digamos, se avivaron, para decirlo en criollo, pudieron empezar a dar vuelta a la tortilla. Después terminó siendo Israel el que pidió, por favor, terminemos acá. Y después hicieron esa pantomima ahí con Estados Unidos. Bueno, yo te bombardeo acá donde sabemos que no va a haber nada. Y Irán le dijo, bueno, pero yo te bombardeo la base que vos tenés acá en Emiratos, en el Estado, los Emiratos Unidos, ¿no? Emiratos Árabes Unidos. Y terminó ahí la guerra de los 12 días porque Irán ya no, Israel no soportaba más. Pero bueno, fíjate que estamos hablando de junio, están negociando la paz, Irán está aceptando las condiciones y el 28 le hacen un ataque. Cuando Oman, que era el intermediario, estaba diciendo, ya hemos llegado a un acuerdo, porque justamente Irán acepta lo que Estados Unidos pedía. Y aún así, eso fue el viernes. Estaban festejando y el sábado a la mañana le hacen este ataque. Y antes de eso, vos fíjate que ya aprovecharon una pequeña manifestación, bueno, no era tan pequeña, ¿no? De los comerciantes del Gran Bazar de Teherán, que es un poco el centro neurálgico, digamos, como si fuera el 11 y Avellaneda en Buenos Aires, ¿no? O sea, por el causa de un problema de cambial, porque se depreció mucho la moneda, que después el propio secretario, perdón, de Tesoro norteamericano, no sabemos si es verdad o es fanfarronería, Scott Bessent dijo, yo provoqué esa crisis en Irán a través de la desvalorización de la moneda. Entonces se armó ese problema y ahí volvieron todos los infiltrados, todos los que estaban atacando policías, atacando comisarías, y atacando un montón de gente para provocar el caos y provocar lo que ellos le llaman el cambio de régimen. Ahí hubo mucho trabajo de inteligencia, mucho trabajo de inteligencia. Terminaron muertos más de 3.000 personas. Los medios occidentales dicen que son 30.000. Los medios de iraníes dicen que son 3.000. Normalmente yo confío en los medios iraníes porque suelen ser un poco menos exagerados, principalmente cuando se habla de los propios, porque para ellos la muerte no es una deshonra, sino que es el martirio. Digamos, es morir bien, ¿no? Fíjate, el Ayatollah Jamenei, le dijeron, te van a matar. Ya estoy viejito, tengo un cuerpo viejito, lo mejor que puedo hacer ahora es el martirio, morir y me voy con Alá. Esa es la cosmovisión que Occidente no entiende. Y eso creo que es el gran problema, que por eso que tanta inteligencia para hacer el mal, la destrucción, no da resultado, no provocaron un cambio de régimen. Con esto que hicieron todavía que la gente opositora, hay mucha gente que es muy opositora al régimen de los Ayatollah. Eso lo puede vivir, lo puede ver. Como todo país, hay voces disidentes, y hablaban conmigo en inglés, bueno, sí, nosotros no estamos tan de acuerdo con el régimen de los Ayatollah, tampoco queremos que vuelva el Pahlavi ese ahí, que era un desastre, pero queremos, o sea, mucha gente me decía eso. Pero ahora toda esa gente está defendiendo el país. Es lo mismo que pasó con la Argentina, que antes del 2 de abril. 2 días antes del 2 de abril estaba todo el mundo en la plaza pidiendo a los militares que se vayan, y el 2 de abril estábamos todos ahí, porque es lo mismo que pasó en la España contra el régimen de Napoleón, y es lo que pasa, el sentimiento de sentirse atacado desde afuera te crea una cohesión nacional muy, pero muy interesante. Y eso es lo que parece que no han aprendido nunca hasta ahora. O sea, tanta inteligencia que tienen estos servicios de inteligencia, viste que podemos poner la sigla, la CIA, el MI6,
Bueno, parece que estas cosas básicas, estas lecciones básicas de la historia, no la han aprendido, Ujú. Juan Carlos. El, el punto final de esta guerra podría traer consecuencias impensadas si se aplicara la famosa doctrina Sansón, ¿no? Donde muchos por lo menos ponen en duda la posibilidad, hasta ahora era un rechazo de plano de cualquier conflicto bélico que incluyera armas atómicas, pero en este caso no. En este caso parecería que hay un consenso internacional medio repartido, donde hay un porcentaje alto de analistas serios, hablemos de los serios, que piensan que Sí. es una opción que tiene un porcentual de probabilidad de ser aplicada. Y en este punto me preocupó bueno, el sentido común indica que hizo lo que tiene que hacer. Cuando Lula habla de, o deja entrever la posibilidad de un desarrollo nuclear como una forma de disuasión frente a un potencial ataque externo, lo cual es Sí. cierto. O sea, si lo tienen, fíjate la hipocresía que podemos ver, donde Israel no acepta eh, inspecciones de las Naciones Unidas para ver si tienen armas o no, y no las aceptan ni las niegan, con lo cual está claro cuál es el resultado, pero a ellos no se los puede inspeccionar, pero Irán sí hay que inspeccionarlo. ¿Y por qué? ¿Cuál es son el pueblo elegido, supuestamente, ese es el argumento, pero en el derecho internacional eso no es argumento. Entonces, ¿vamos a un mundo donde cada uno va a desarrollar sus armas nucleares? Es interesante la pregunta y todo indica que sí. El ejemplo de Corea del Norte es lo que todo el mundo está diciendo. Corea del Norte es un país chiquitito, es un país relativamente pobre, tiene un producto y un bruto interno no muy grande, tiene un desarrollo social que, a pesar de las sanciones, va subiendo y todo lo demás, pero no se puede comparar con Corea del Sur. Y sin embargo, nadie se mete con Corea del Norte. ¿Por qué no se mete con Corea del Norte? Entonces, inclusive Donald Trump se habló cara a cara con Kim Jong-un y todo lo demás. ¿Por qué no se meten? Y por otro lado, esa injusticia. ¿De qué sirve la Organización Internacional de la Energía Atómica si a nosotros nos viene y nos cuentan las costillas y mienten? Recordemos que ahí nuestro compatriota Grossi tuvo una pésima actuación cuando sacó la teoría en la guerra de los 12 días que dio origen al ataque, digamos, legitimó el ataque cuando dijo no, Irán no hay pruebas de que Irán tenga bomba atómica, pero no hay prueba de que no las tenga. Vos fíjate, esa fue la teoría canalla en ese momento que le hicieron decir, porque él está muy, muy compenetrado con su carrera, que quiere llegar a ser secretario general de la ONU, entonces tiene que hacer la letra buena ante los países que quieren, que le van a permitir la escalera para que él llegue allá. No sé si va a llegar, pero bueno, sabemos cómo la banda toca. Y hoy el Parlamento de Irán dijo, bueno, vamos a salir del Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Qué vamos a estar permitiendo? Sí, primero, nos están atacando la base, la cosa nuclear de Bayar. Estamos denunciándolo, no están tomando ninguna providencia. Le metimos un misilito cerca de Dimona, como diciendo, cuidado que podemos llegar a donde ustedes tienen el reactor de Dimona y toda la central nuclear de Dimona, en Israel. Y aún así, ustedes no la paran. Estados Unidos dice, bueno, por 10 días nosotros no vamos a atacar centrales energéticas, ni centrales nucleares, ni nada de ese tipo de cosas, pero Israel va y lo ataca 10 minutos después. Entonces, ¿a qué estamos jugando en todo esto? Eh, es una cuestión medio, hasta te digo, de locura, ¿no? Uno dice una cosa y el otro hace otra. Entonces, hoy están pensando mucho la gente del Parlamento de Israel que no tiene más sentido, hay que hacer una ley de que hay que salir del Tratado de No Proliferación Mundial, Nuclear, perdón. Y Jamenei, el que asesinaron, era justamente el que había decretado esa fatua, ese decreto religioso con fuerza de ley casi constitucional, por la cual no había que tener armas de destrucción en masa que incluye las armas atómicas. Y lo mataron. El hijo no tiene por qué seguir esa fatua. O sea que Claro. puede tenerlo. Mucha gente dice que
está en condiciones de tenerla ya mismo, si quiere, que en una semana la tienen, porque han tenido el enriquecimiento de uranio a un grado que lo pueden tener, que no es muy difícil. Pero además hay que ver cómo se comportan los otros que la tienen. Acá me refiero. En este momento, así, pensándolo como un juego de ajedrez, el que puede dar vuelta a la cosa es Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita tiene un acuerdo histórico con Pakistán, colocó mucho dinero, 6 millones de dólares, según dicen algunas fuentes, para que Pakistán tenga bomba atómica. Y hay un acuerdo que si Arabia Saudita la necesita, seguramente Pakistán se la entregue. Entonces, si Arabia Saudita entra en conflicto con Irán, que no quiere porque sabe que justamente lo que están procurando es la destrucción entre otros dos países para que un tercer país gane, no decimos quién será, pero te imaginan quién es, ¿no? Es uno que sí tiene bomba atómica de la región. Hay que ver cómo juega. Hasta ahora, digamos, como que no han caído no han pisado el palito, no han caído en la trampa. Como lo mismo que ha pasado con Turquía, que tampoco ha caído en la trampa, a pesar de que hay operaciones de falsa bandera. Cuando hablábamos de la verdad, justamente operaciones de falsa bandera todo el tiempo. Están clonando los drones de Irán para atacar otros países y decir que fue Irán el que atacó. Después Irán tiene que decir, no, no, pará, nosotros no fuimos. Eso es mentira. Inclusive, cuando se atacó Chipre, las bases francesas y las bases inglesas en Chipre, después vieron que los misiles no habían salido de Irán, que venían de otro lado. Ahí dijeron, bueno, miremos para otro lado, porque lo que querían era justamente invocar el artículo 5 de la OTAN, diciendo, bueno, Irán atacó un país de la OTAN, todo de la OTAN tiene que salir a defender. Bueno, pero también hay un pacto entre Pakistán e Irán de ayuda, en el cual Pakistán también le dijo, si necesitas, si te atacan nuclearmente, nosotros vamos a atacar a ese país que te ataca militarmente. Entonces estamos en un juego de ajedrez tan delicado, como el mismo juego de ajedrez que salió del Pacto de Berlín de 1885 y que terminó en la Primera Guerra Mundial. Es un juego muy delicado. Es un juego donde ahora juegan mucho los medios, la comunicación, y cuidado porque hay efectos colaterales muy grandes. Ellos, por ejemplo, hicieron todo esto para provocar un cambio de régimen en Irán, y no solamente que han conseguido consolidar al gobierno de los ayatolás, por lo menos mientras dure este conflicto bélico, como han desestabilizado los propios. En Bahrein tuvo que pedirle 70.000 soldados a Jordania porque se le había levantado el pueblo. La mayoría es de la región musulmana chiita. Chiita. Y se estaba rebelando contra la oligarquía que lo está gobernando hace tiempo y los está matando de hambre. Tuvieron que pedirle soldados a Jordania. Y lo mismo está pasando en muchos otros países. Ahora, hoy mismo se le levantó la resistencia al Jolani. Lo mismo ha pasado en Irak. En Irak, la resistencia de Irak está atacando las bases norteamericanas. O sea, vos fíjate cómo está cambiando todo ese tablero de ajedrez. Entonces yo te digo, meter ahí todavía el elemento nuclear es realmente muy peligroso, porque no se sabe, no sabe cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina. Precisamente, Ramiro, ¿cómo termina? Quiero decir, ¿cómo hace Estados Unidos, por ejemplo, para retirarse de esta guerra sin ser perdedor? Ya es perdedor, ya Es es perdedor. perdedor. Lo que Sin puede ser hacer ahora es hacer la gran Trump, decir que gané e irse. ¿Viste? Hay un famoso dicho que está cada vez más de moda. Dice, es como jugar al ajedrez con las palomas. Vos movés una ficha, la paloma viene, sale volando, agarra, patea todo el tablero con las plumas y encima le mete un poquito de caca, ¿viste? O sea, Donald Trump puede hacer lo mismo. Si gané, hoy viste que decía que le iban a mandar, que Irán le iba a mandar 8 barcos, buques petroleros de regalo, que después iban a ser 10, pero que podían llegar a 20. Que Irán le había pedido que él fuera el jefe supremo, el ayatolá. O sea, él dice cualquier cantidad de cosas. El único que está diciéndole sus aliados, por favor, para la cosa, porque no llegamos al 3 de noviembre, porque la gente en Estados Unidos la está pasando mal, porque en Estados Unidos, sacando algunas ciudades grandes como Nueva York, por ejemplo, Filadelfia, no hay transporte público.
Entonces el precio de la nafta se siente todos los días que vas a la estación de servicio. Y principalmente en las pequeñas ciudades rurales menores, que vos tenés que manejarte en grande distancia, eso te hace que te suba, todos los productos te van subiendo. Y la perspectiva es que no mejore, es que empeore. Y bueno, ahí está la situación. Estados Unidos ya perdió, ya salió debilitado. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver hasta qué punto lo tienen extorsionado con los temas de Epstein. Sabemos muy bien que Epstein trabajaba para varios servicios de inteligencia, pero más trabajaba para los servicios de inteligencia israelíes. Eh, es un tema interesante también, porque no hubo un Epstein, hubo muchos Epstein. Y el primer Epstein, Cohen, empezó en Argentina, que llegó casi a ser primer ministro de Damasco, y hoy es tenido dentro de los medios israelíes como el gran 007 de Israel. Y comenzó en Argentina haciendo chantajes sexuales con el pueblo de Siria, con la comunidad sirio-libanesa, en los años 60. Cosa que poco se habla. Pero bueno, no es de ahora que ocurre esto, siempre fue así, siempre hubo esas trampas de miel que se le llaman desde todo el imperio. Creo que hasta Marco Polo hablaba de cuando él fue a visitar a Gengis Khan, ya tenía que cuidarse de no sucumbir en esas cosas. Pero bueno, nunca se había hecho de una forma tan profesional y, digamos, tan sistemática, que es más o menos. Hay que ver hasta qué punto lo tienen preso a Donald Trump, hasta qué punto pueden darle el entorno de Donald Trump un poco de coherencia y hasta qué punto no termina siendo una locura, porque este tipo capaz que para que se olvide lo de Irán, vaya a querer invadir Cuba, por ejemplo, o alguna otra cosa. Hoy Pete Head se dijo que de alguna manera rehaciendo la teoría del espacio vital del austríaco fallido pintor, que todo el mundo sabe quién es, del espacio vital, dijo que era la zona de seguridad necesaria que era del Ecuador para el norte. Y del Ecuador para el sur era también zona de seguridad, pero era zona de seguridad delegada, o sea que por eso tenía, digamos, sus peones, llamado Katz, llamado Paz en Bolivia, llamado Milei en Argentina, y Noboa en Ecuador, pero del Ecuador para el norte, incluyendo México y todo lo demás, era la zona para ellos de seguridad vital. Entonces, ¿quién te dice que a este tipo no se le ocurre invadir la isla, por ejemplo? O invadir, o tratar de hacer alguna incursión en México, o alguna cosa por el estilo, alguna locura, digamos, en una especie de huida para adelante. Bueno, nos olvidamos de Irán, pero hacemos otra cosa para que taparlo de Irán, ¿no? Para combatir el narcotráfico, por ejemplo, en México, ahí la tienen servida. O en Brasil, o O en en Brasil. Brasil, donde la derecha quiere meter que las grupos criminales del Comando Vermelho y el PSC, el primer comando de la capital, son grupos terroristas, justamente para habilitar la acción de Estados Unidos. Esto no lo digo yo, lo dice el hijo de Bolsonaro en los Estados Unidos. Y Sí. su mapita, acá está el PSC en Río de Janeiro, vengan acá, cuando fue lo de Maduro. Y lo publicó en sus redes sociales. O sea, vos fíjate hasta qué punto puede llegar la locura geopolítica y cómo eso nos va a afectar principalmente a nosotros en Latinoamérica, ¿no? Ahora imagínate, volvamos 3 pasos atrás, cuando hablábamos del sentido común de Lula, cuando plantea la posibilidad teórica de tener armas nucleares. Imagínate Brasil con armas nucleares y un gobierno del estilo de Bolsonaro, Claro. y supongamos la libertad de Cristina y Cristina presidenta, o Axel, o digamos alguna fuerza progresista. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que tener bombas atómicas también? Mirá, qué tema interesante. Yo estoy leyendo un libro de un historiador de geopolítica brasilero y me estoy descubriendo cada cosa impresionantes. Nosotros nos tuvimos así de una guerra entre Brasil y Argentina en la época de Perón, porque los militares brasileros habían comprado la teoría de los norteamericanos de bombardear Buenos Aires para derrocarlo a Perón y quedarse ellos con las 3 provincias del litoral, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, pero los de la aviación brasileña dicen, pero no tenemos aviones. No, nosotros se los damos y ustedes los pintan. Fue Getúlio Vargas el que paró eso. 2 veces paró eso. Pero ya está arreglado todo. Getúlio Vargas dijo, nunca voy a hacer esa locura. Estuvimos así un pasito. Estuvimos así un pasito de tener una guerra de ese calibre en la época de Perón.
En los 70 también estuvimos a tensión muy alta, no sé si cercana a la guerra, pero muy alta tensión bélica con relación a los proyectos hidroeléctricos, ¿no? A Sí, Itaipú, Yacyretá, que de hecho Corpus. Itaipú Corpus es un arma. O sea, si Sí, abrimos sí. las represas río abajo, pero bueno, o Pero o si sea, vos fijate, si no hubiera sido Getúlio Vargas, que era, además era un general, sí, y que puso un poco de racionalidad, las tres fuerzas armadas de Brasil ya estaban en el conflicto contra Argentina. Era, y justamente, no, bueno, también no nos olvidemos que cuando fue lo de Rosas, también el imperio brasilero del emperador Pedro II también colaboró y colaboró mucho, ¿no? Colaboró mucho. Dice que tenía 12.000 tropas en Colonia por si no salía bien el ejército grande, ¿no? Que también tenía participación brasilera, ¿no? Pero esas tensiones geopolíticas lamentablemente existen y hay que profundizar mucho más las políticas del Mercosur. Fundamental, fundamental, más Mercosur, más interrelación comercial, mucha más interrelación cultural, que lamentablemente no la hay, hace mucho que se abandonó eso, y es la única salida. Porque siempre puede haber militares con locura, expansionistas y con teorías locas como esas. sí, sí, y no solo militares, ¿no? Porque a veces los Sí, militares, hay militares pacifistas, digamos, más allá sí, de sí, su sí, claro, profesión, claro. está en el sentido de que saben mejor que nadie las consecuencias de la guerra y quieren evitarla, ¿no? Como puede Bueno, ser el el caso propio de Getúlio Vargas, Vargas ¿no? o del propio Perón. El propio Getúlio Vargas y Creo el propio que Perón eran militares. sí, ambos dos, y sin embargo hicieron el famoso eje de trabajo en común en relación a los pacifistas, ¿no? Porque no fue un eje militar, fue un eje político. Sí, 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 sí. No, digo militares, pero en realidad está bien. Locos, digamos, locos de la guerra en el sentido literal y metafórico de la expresión. Civiles o militares, rabinos o ayatola, no importa, pero hay loco en todos lados. Eh, Ramiro, esto que acabamos de hablar da para un programa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Porque yo veo que se analiza mucho la geopolítica a nivel internacional de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en Ucrania. A partir de ahí hay un vuelco muy interesante hacia la geopolítica, pero poco se ve de lo que pasa en América Latina y cómo eso repercute en América Latina y cuáles son las Mm. lecciones que nosotros tendríamos que tomar en América Latina para de todo eso y de los posicionamientos. Cuando yo veo, por ejemplo, que un presidente como Milei dice que ya estamos en la guerra y que él es el presidente más sionista del mundo, y a mí me da mucha pena, no por lo que él dice, sino por la poca reacción de la intelectualidad política argentina, de derecha principalmente, porque de izquierda, claro que hubo oposiciones, pero la propia derecha inteligente, ¿dónde está? ¿Dónde están los que tenían, los que normalmente nuestros conservadores que tenían un pensamiento geopolítico un poco más elevado? ¿Dónde están Vos esos? Nadie le dice lo, dij- nada. lo dijiste al comienzo, le bajaron el nivel a la nación y le bajaron el nivel ¿Viste a los vos? pensadores de derecha. Debe venir por Exactamente. ahí. La Nación tenía un suplemento literario que era un lujo. Era un Sí, lujo. Estamos hablando de los años 60, 70. Un lujo, unas plumas de aquella. José Martí escribió en La Nación. Y de ahí, bueno, siguen las firmas, ¿no? Pero da para hablarlo, Ramiro. Vamos a preparar algo. ¿Qué te parece? En vamos, profundidad. vamos, Porque un tema nunca vamos. hablado, es verdad. Nunca hablado, que estuvimos varias veces al borde. Nuestra principal hipótesis de conflicto, más que Inglaterra, era Brasil, Sí, en sí, aquellos años. sí. Y vos fijate una contradicción. Nosotros que de nuestra generación, yo tengo cerca de los 60,
adolescentes en la época de la dictadura, tenemos que agradecer a la dictadura que nos dejaba escuchar música en portugués. Porque parecía que creía que no íbamos a entender las canciones de protesta en portugués. Y eso nos ha, digamos, aproximado a Brasil, aún viviendo en la Argentina. Yo la primera vez que escuché una canción de Chico Buarque, que tenía 13 años, fue en un ómnibus en Córdoba, a las 8 de la noche, en la radio. Cáliz, me acuerdo que era una cosa emocionante. Pasaba en la radio y pasaba. Entonces, vos fíjate que eso fue interesante, ¿no? Porque si no, tendríamos todavía más distanciamiento, más ajenidad con lo que es Latinoamérica y eso trae ojeriza, lógicamente, ¿no? Y por lo Sí, menos necesitamos revertir todo eso que fue esa construcción hecha durante tanto tiempo de vernos como separados, como partes diferentes de proyectos diferentes, y justamente empezar a trillar ese camino juntos, ¿no? sí, no cabe duda. No cabe duda que es el camino. Y Brasil, por supuesto, ya tiene un peso específico geopolítico descomunal en el Sí. concierto mundial, entre los 8 países más importantes de la Tierra, o quizá más arriba todavía. Y esto es producto de, sobre todo, una política en continuidad, pero sobre todo de una fuerza progresista que se animó a meter a Brasil en el siglo XX, ¿no? En su momento, como fue Lula. Como fue Lula y que lamentablemente fue interrumpido por los gobiernos de Temer y de Bolsonaro. Por eso ahora hay que reconstruir todo lo que en 6 años se destruyó. Muy interesante porque Lula, cuando asume, no destruye lo que había hecho Fernando Enrique Cardoso. El plan Hambre Cero, Fome Cero, era un proyecto de Fernando Enrique Cardoso. Lo que hizo Lula fue tomarlo, ampliarlo y universalizarlo. Sí. Tomó el plano real y lo que hizo fue continuarlo. No quiso hacer su propio plano Lula, digamos, su moneda Lula, ni nada por el estilo. No entró diciendo que iba a destruir el Banco Central. O sea, y lo que hizo fue tomar lo que había y recuperarlo y hacerlo universal. Cuando vino Temer, lo que hizo fue todo lo contrario. Fue destruir todas las instituciones intermedias. Y con Bolsonaro fue terrible. La formalidad existen, pero no existen para lo que son, digamos, hechas. Un poco lo que aprendió ahora a hacer Milei. Viste que China y Brasil y China y Chile no nos compran carne, porque Ujú. no tienen el sello de la seguridad del SENASA. ¿Qué hicieron? El SENASA tiene una autoridad. Hay una persona responsable que cobra un sueldo, pero no tiene más funcionarios intermedios. La vaciaron, la destruyeron. Y hoy China no nos compra carne y Chile tampoco nos compra carne, hasta que no veamos ese tema de la sanidad. Entonces, eso, Ujú. así como lo hizo Milei, lo está haciendo ahora, lo hizo Bolsonaro con todas las cosas, con el medio ambiente, con los institutos de investigación, con todo, absolutamente con todo. Y no fue peor por alguna suerte que tiene Brasil, porque una de las cosas que quería hacer Bolsonaro era privatizar por precio de nada la Embraer. Solo que la Boeing, que era la que lo podía comprar, estaba en la quiebra y por eso no la compró. Si no, por ejemplo, hoy ese supersónico que está anunciando Lula, construido 100% en Brasil, con transferencia de tecnología de la empresa Saab, pero hecho en Brasil y que se puede seguir perfeccionando en Brasil, sería de la Boeing. Mirá vos. O sea, menos mal, tenemos que cuidarlo a Lula. Tenemos que cuidarlo mucho a Lula, porque los retrocesos pueden ser terribles, ¿viste? Sí, 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 sí. Realmente un estadista de talla mundial. Eh, y lo escuchamos poco acá. No lo escuchamos tanto como deberíamos, me parece a mí. Pero bueno, Sí. lo hablaremos en el próximo programa. Ramiro, ¿qué te parece? Cómo no, Juan Carlos, fue un gustazo, ¿eh? Como siempre. Igualmente. Y desde ya, bueno, te agradezco el tiempo, la lucidez de siempre y vamos a seguir profundizando en esto. Vamos a seguir, porque me parece que vale la pena y es un buen aporte. Poner la geopolítica también en fronteras adentro, ¿no? No solamente analizarla desde afuera,
sino lo que pasa en el mundo nos impacta y más allá de la globalización o no, de cómo lo queramos ver, el mundo es redondo, ¿no? Como decían los caibas, el mundo es uno solo y bueno, ahí estamos.